Canseco. Hoy estamos también con su esposa, Liliana Panizo, esposa de Javier Díaz Canseco, quien también nos va a hablar de su vida al cumplirse un año de su partida. Muy buenas tardes, doctora, señora Panizo, bienvenida a Radio Santa Rosa. Muchas gracias, muy amables. Les agradezco mucho la invitación. Es un gusto estar en esta radio que durante tantos años ha acompañado a la gente en sus problemas y en la búsqueda de sus soluciones. Ya es un año de la partida de física, digamos, pero el recuerdo sigue presente y me imagino que en su corazón guarda anécdotas, experiencias, la lucha de su esposo por la gente más necesitada, por estar cerca a la gente que sufre. Si usted tuviera que hacer recordar el momento más importante de la vida de su esposo en bien del país, ¿cuál sería el recuerdo que vendría a su mente? Sin duda la solidaridad que Javier mostró siempre hacia las personas que necesitaban apoyo, ayuda de diferente tipo, ¿no? En temas de salud, en temas de empleo, en temas de los gravísimos problemas que hay ahora para las pensiones, la cantidad de gente que no encuentra apoyo, ¿no? En la ONP para avanzar en sus trámites, más bien siente que hay ahí como trabas, ¿no? Entonces, sin duda ese es el mayor recuerdo que yo tengo de él, porque era una de las personas, era de ese tipo de personas que no sabía decirle no a alguien que tenía una necesidad o un sufrimiento. Entonces, creo que ese es el factor más importante de él como ser humano, ¿no? Independiente, por supuesto, de la cantidad de actividad política que desarrolló durante 40 años y frente a la cual pues se encaró siempre las cosas con valentía, con honor, con mucha dignidad y supo canalizar las demandas de muchísimos sectores sociales vía proyectos de ley, ¿no? Y vía representación. Así es, desde muy joven, leyendo en su biografía, fue un sociólogo, una persona combatiente, que siempre del lado del más débil, ¿no? Porque Díaz Canseco tenía sus recursos y prefirió irse a vivir a un sitio humilde como era San Martín de Porres para velar por los más necesitados. ¿Qué recuerdo, qué nos podrías decir de esa época? Mira, en realidad Javier tuvo, como siempre lo ha hecho, decisiones que cambian la vida, ¿no? Él efectivamente quiso estudiar primero Derecho, que era una carrera en la que estaban involucrados muchos de sus familiares por el lado de los dineros, y en efecto ingresa a estudiar Derecho y practicaba un estudio, ¿no? Entonces la práctica en ese estudio le demostró lo complejo y lo arbitrario que podía ser estar de un lado o de otro, ¿no? Si tenía poder y tenía recursos, prácticamente podría salir bien librado de cualquier cosa, ¿no? Y tuve una experiencia específica, personal, de una persona que había atropellado a una persona causándole la muerte, y la familia de esta persona contrató el estudio donde él trabajaba, donde él hacía sus prácticas, y la idea era hacer lo posible, llegando al extremo de sobornar a los afectados, a los deudos, con tal de sacar limpia a esta persona. Yo creo que ese fue la situación, la circunstancia que Javier le hizo ver que el derecho no era su carrera, ¿no? Que era una carrera que tenía muchas contradicciones, ¿no? Entre la justicia y el juramento de defender la justicia, independientemente de la calidad o de la posición social o sexo o opción de cualquier persona. O sea, nosotros nacemos con derechos y uno de los principales, pienso yo, es el de recibir una justicia adecuada. Entonces cambió de decisión y se fue a estudiar sociología. Y en efecto, rápidamente rompe con lo que era, digamos, un medio natural, ¿no? Un medio social, podríamos decir, acomodado, ¿no? Donde siempre había contado con todo, y se va a vivir justamente con los hermanos de Foucault, que era una congregación de hermanos que trabajaba, llevaba la vida en Cristo, ¿no? Entonces eso para él fue muy importante, porque creo que le hizo ver una realidad que él no conocía, y lo fue comprometiendo cada vez más, ¿no? Con la línea de vida que mantuvo hasta el día en que falleció, que justamente este domingo 4 se va a cumplir un año. Exactamente, y precisamente recordando, Javier, en nuestros corazones es el esquela de esta tarjetita que nos han hecho llegar, donde este 4 de mayo se cumple pues el primer año de la ausencia física de Javier Díaz Canseco Cisneros, y para recordar y expresar el cariño y el respeto a su trayectoria y legado, sus
muchos amigos y amigas y el comité promotor de la fundación que lleva su nombre tienen el agrado de invitar a dos actividades muy importantes. El mismo domingo 4 de mayo a las 4:30 en el Parque de la Exposición, la inauguración de la muestra fotográfica Javier Díaz Canseco, Una vida singular. Concierto a cargo de diversos grupos y cantautores de nuestro medio, ¿verdad? En efecto, el día domingo 4, que justamente conmemoramos el primer año de la partida física de Javier, porque como usted bien dice, él solo se ha ido físicamente, ¿no?, de nuestro lado, está en nuestros corazones, está en nuestra vida cotidiana, en la de millones de personas que trabajamos día a día por un país mejor, por un mundo mejor. Vamos a hacer esta inauguración que tiene por objeto mostrar diferentes facetas de la vida de Javier. Es una exposición de fotos, tenemos el archivo familiar, de medios que nos han facilitado como Caretas, La República, archivos personales de diferentes, fotógrafos amigos, y la idea es que esta muestra permanezca por lo menos un mes en el parque, para que sea vista por las personas que circulan ahí. Y luego de la inauguración vamos a pasar a un concierto de música de cantautores peruanos, amigos de Javier, Kili Escobar, Jorge Millones, Marco Palomino, y grupos musicales como Cimarrones, Daniel F. y su banda, Vaselina, y otros que se han sumado a este homenaje a Javier, a este espacio para recordarlo. Y el día lunes habrá una presentación de una publicación que salió el año pasado, editada por La República, que hemos, hecho una nueva versión, cambiando las colaboraciones de ese momento por nuevas que fueron saliendo a partir de la partida de Javier, y aumentándole dos capítulos más, si quieres. Uno referido a lo que fue su entierro, el velorio y su entierro, que fue una cosa increíble, ¿no?, que a mí hasta ahora realmente me emociona por la calidez, no solo por la cantidad de gente que fue, que realmente fueron miles de personas, sino por el cariño, ¿no?, y el respeto y el amor que le profesaron a Javier tanta gente de a pie, que hizo colas durante muchas horas para ingresar a la casona de San Marcos, donde fue el velorio. Y un documental que ha preparado el documentalista y cineasta Francisco Adriansen sobre también la vida de Javier. Estas dos actividades, estos 2 días de actividades, en realidad han sido posibles gracias a la tenacidad de muchas personas que han sido muy solidarias con él y conmigo ahora para llevarlos adelante, porque nosotros no contamos con una economía, ¿no?, grande, ni mucho menos. Entonces esto ha sido posible gracias a la colaboración de muchas personas que han dedicado su tiempo, han prestado cosas y qué sé yo, ¿no?, gratuitamente, y yo se los agradezco públicamente. Sería muy larga la lista, pero ellos saben perfectamente bien quiénes son, y me siento muy agradecida y muy motivada por su apoyo a continuar con la difusión de la obra de Javier, ¿no? Y viene la idea de este comité promotor. No sabemos exactamente si va a ser una fundación todavía, pero hay la idea de crear un espacio de debate y discusión dentro de las mismas propuestas desde la izquierda, el centro izquierda, pero también con la derecha y el centro derecha, porque nosotros consideramos que eso hace mucha falta en este país, ¿no? El Acuerdo Nacional debió haber sido un espacio de debate y discusión sobre las principales propuestas y necesidades del país. Sin embargo, ha devenido un espacio en el cual más formal, ¿no es cierto?, que real. Entonces creímos que un espacio que puede tener las características de lo que Javier soñaba con el Perú, que era ponernos de acuerdo en proyectos, en propuestas de mediano y largo plazo, que es lo que este país necesita, ¿no? Así es. Cuando hablamos de Javier Díaz Canseco, yo recuerdo de cómo él salía en el Congreso, salía también en las marchas de CGTP, él ahí presente también para ver a los más necesitados, para escuchar sus requerimientos, y en su oficina, usted recordará, si en su oficina, ¿cuántas personas recibía por día Javier Díaz Canseco? Mire, yo tuve la suerte de trabajar con Javier 12 años, desde el año 80 hasta el golpe del año 92. Y una característica central del trabajo que teníamos y que después se siguió desarrollando era recibir a la gente. En la oficina de Javier no había cartelitos de horarios, ni había no se atiende o no se dan tarjeta de recomendación, etcétera, porque no se trataba de eso, ¿no? Muchas personas que
que tienen problemas que son realmente enormes, que trascienden la posibilidad de apoyo específico, pero sin embargo, con ser escuchados y recibir algún consejo, recibir, ¿no?, alguna idea de qué pueden hacer o cómo pueden organizarse con otros que tienen la misma problemática, es mucho, porque eso es lo que requiere la gente, ser escuchada, ser atendida. Y eso Javier siempre lo entendió como una de las principales funciones de un congresista. Un congresista efectivamente tiene que legislar, tiene que hacer labores, ¿cómo se llama?, de anticorrupción, pero la central, creo yo, y él también lo pensaba así, es la de representación. ¿Qué significa eso? Que tú tienes que escuchar a la gente para poder representarla, porque tú no puedes representar algo que no conoces, que no escuchas, ¿no?, frente a lo que no te pones, digamos, al servicio de. Entonces esa siempre fue una de las características centrales de su trabajo, ¿no? Liliana, yo te vengo escuchando y te vengo escuchando que hablas muy apasionada y con un brillo especial. Es un año, bien es cierto, están los recuerdos, está la añoranza. No sé si sea muy incómoda la pregunta que te voy a hacer, pero no sé si lo compartes con nuestros oyentes. ¿Qué te enamoró de Javier? ¿Qué es lo que tú viste en él que dijiste, con este hombre sigo para siempre? Bueno, siempre y nunca son palabras que son un poco complicadas, ¿no? Pero sin duda sí, o sea, creo que desde que nos conocimos nos llevábamos muy bien, porque si bien teníamos caracteres y temperamentos distintos, yo soy una persona muy extrovertida, bueno, soy chalaca, soy el callado, entonces esa es una característica nuestra, ¿no?, muy conocida. Y Javier era una persona bien más callada, más reservada, porque después me di cuenta que todo el tiempo andaba pensando en qué iba a hacer en el siguiente momento y qué cosas tenía más que hacer, y etcétera, ¿no? Pero sin duda fue nuestra visión común, ¿no?, nuestro sueño común de convertir a este país en un país diferente, en un país donde las personas no valgan por sus recursos económicos, mucho menos por su color de piel, mucho menos por su lengua, mucho menos por su opción sexual o política, sino que valgan por lo que son, seres humanos que nacen con derechos, frente a un Estado que, si bien se ha avanzado en algo en estos años, porque también hay que reconocer que la gente ha luchado mucho por sus derechos, falta mucho por hacer, ¿no? Y eso es, siempre será un sueño, porque la edad no nos alcanzará seguramente para verlo realidad, pero ahí está la gente joven, ¿no?, que sueña con lo mismo que nosotros y cada vez es más consciente que hay que cambiar este país, ¿no? Muchos funcionarios públicos, la gente joven, comprometida, con mucha preparación, entra a trabajar ahora al Estado, cosa que antes era impensable porque se iban a la empresa privada a ganar mucho dinero, con esa visión, con una visión más auténtica de lo que significa servir, de lo que significa un país con oportunidades, donde todos tengamos derecho a una educación digna, a una salud realmente, ¿no?, que nos respete como ciudadanos, y por supuesto a todo lo demás que da derecho después de tener eso que llaman lo básico, ¿no? O sea, sin una educación de calidad este país no saldrá adelante, o sea, eso está más o menos comprobado. Entonces sorprende y hiere que sabiéndose eso y habiéndolo demostrado de experiencia de muchos países, sigamos nosotros demandándole al Estado, al gobierno, que asigne las cantidades elementales, los porcentajes que además están señalados por ley para la educación. Entonces está muy bien con los colegios especiales, la beca 18, sin duda está muy bien, pero eso le da oportunidades a los que destacan, y hay muchos que no destacan justamente porque no tienen lo principal, una educación desde inicial, ¿no es cierto?, que los motive, que los haga niños que vayan desarrollándose las diferentes habilidades que tengan, porque no todos somos intelectualmente, ¿no?, superiores y vamos a llegar a beca 18. Entonces creo que el campo es más amplio y que debe comenzar desde el inicio, desde efectivamente la estimulación temprana, desde la educación a las familias, a las madres, en lo que implica pequeñas cosas cotidianas que harán que sus niños sean más despiertos, más motivados, ¿no? Entonces falta mucho, y el tema sin duda presupuestal es un tema central para ese tema, ¿no? Así me hace pensar en la quinoa, ¿no? La señora primera dama es embajadora internacional de la quinoa, pero cuando van a la quinoa puede estar 10 soles el kilo, ¿no? Entonces
con una persona que tiene muchos recursos, mucho más muy menos económicos, digamos 250 soles mensual, porque eso es lo que están dando en lo que es el pensión 65, y con eso no se puede vivir. ¿Cómo uno puede comprar, entonces consumir quinoa? Porque la quinoa es la base también del intelecto, igual que el pescado también está a 10, 15 soles al kilo, dependiendo del mercado. Así es. Así como el Perú ha crecido y económicamente estamos ya en un país de renta media, porque hemos dejado ya hace unos años de ser un país pobre, se dan estas situaciones en las cuales el año internacional de la quinoa, pero ¿por qué no lo llamamos el año nacional de la quinoa? El primero, para después plantearnos como el año internacional de la quinoa, porque ahora efectivamente la quinoa antes era un producto de primera necesidad que estaba accesible a prácticamente todos los bolsillos de la 80 céntimos. Era un consumo más bien que había que promoverlo porque mucha gente no conocía sus propiedades y sus bondades. Ahora ha resultado que es un producto que prácticamente se escapó de las mesas populares porque se usa para la exportación, porque en el extranjero inmediatamente la gente toma conocimiento del valor de este producto y obviamente lo demanda y ahora se exporta. Exacto. Entonces nosotros, que somos la gente, digamos, que vivimos en sueldo, no tenemos acceso a este producto y a otros, porque efectivamente también estamos hablando de los productos de exportación, que es buena hora, pero yo siento que se está trabajando mucho por tener productos bandera y la comida y el turismo, y eso está perfecto porque es empleo, pero falta todavía mucho trabajo con la deuda interna, ¿no? O sea, hay una deuda interna en este país que sin duda demora muchos años en que se cumpla, que se pague, pero hay que comenzar. Y yo, si bien puedo reconocer algunos digamos, programas que hay que saludar en el gobierno, son pues la punta del iceberg, ¿no es cierto?, de lo que en verdad se necesita y de lo que realmente se debe hacer dentro del Perú por los peruanos y las peruanas. Exactamente, la escucho hablar y no sé si mi comentario vaya a ser no oportuno, pero de repente usted podría ser una buena candidata y continuar la labor de su esposo, o prefiere hacerlo desde abajo con la gente para continuar este legado. Me lo comentó mucha gente. Una buena alcaldesa, dice. Sí. No, yo tengo ya mi candidata. Yo tengo mi candidata. Yo espero que Susana acepte el llamado que le están haciendo diferentes sectores y diferentes colectivos y tiende la reelección. Creo que lo que ella ha hecho es algo que hay que reconocer y no hay que dejarnos llevar por estas campañas mediáticas demoledoras que comenzaron desde que ella ganó. No había subido el cargo y ya estaban prácticamente recogiendo firmas para revocarla. Entonces, no caigamos en las campañas de gente interesada en que la Municipalidad de Lima, el municipio de Lima y su ejemplo de una gestión transparente y anticorrupción con una entrega, ¿no?, verdaderamente ligada a la gente que más lo necesita, sea como se llama, intentada ser borrada por gente que lo único que quiere es volver a la municipalidad para seguir haciendo los negocios que siempre se han hecho. Entonces, en ese sentido, yo adelanto que si Susana acepta el llamado de mucha gente, de muchas bases y colectivos, pues mi voto obviamente será por ella. Creo que también la sociedad civil y nosotros los ciudadanos y ciudadanas tenemos que comenzar a hacer política fuera de los canales tradicionales. ¿Qué quiere decir eso? Fuera del Congreso, fuera de los municipios. Creo que los partidos políticos están obligados a renovarse, ¿no?, a practicar la democracia interna cada vez con mayor fuerza, a transmitir las ideas con mayor precisión. Por supuesto, el tema de la unidad de todos los que piensan o tienen los mismos sueños es un anhelo de mucha gente en este país, no solo de Lima, sino a nivel nacional. Entonces creo que el espacio que quisiéramos crear, que ya te digo, no sé si se llamará fundación o colectivo o asociación, se va a poner eso como una misión. O sea, desarrollar las ideas políticas nuestras y de otras personas, darlas a conocer, difundirlas, transmitirle a las nuevas generaciones y por qué no también a las actuales, a nosotros ya los que pasamos los 50 años, que hacer política no debe ser visto como algo necesariamente malo, ni que no todas las personas que estamos en política estamos buscando algún beneficio personal. Por supuesto, todas y todos necesitamos trabajar para vivir y eso está fuera de lugar, pero de ahí a que hagamos de la política un espacio y una práctica de beneficio económico, ¿no? Eso es algo que tenemos que transmitirle a otros, lograr
juntar gente, colectivos más amplios, que hagamos la función que nos toca, que es vigilar a nuestros gobernantes, vigilar a nuestros alcaldes, a nuestros regidores, exigir transparencia. Y en ese sentido, claro, como te decía, uno nunca dice nunca ni siempre, porque eso es una palabra poco útil, ¿no? Pero en principio, como van las cosas, me voy a abocar en este periodo a estas tareas. Quizás más adelante, ¿no? Puede ser. Puede ser. Así es. Entonces reiteramos esta invitación el domingo 4 de mayo a las 4:30 de la tarde en el Parque de la Exposición, inauguración de la muestra fotográfica de Javier Díaz Canseco, Una vida singular, así se denomina, concierto a cargo de diversos grupos musicales, cantautores de nuestro medio local. Muchas gracias por estar aquí, Miriam. Muchas gracias a ustedes. Espero que no sea la primera vez. Por supuesto que no. Las puertas están abiertas. Me encanta venir al centro de Lima y de tal manera que puedan contar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Vamos